Tiene la palabra el diputado Luis Silva. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Las empresas básicas de Guayana y la democracia venezolana son hermanas, ambas fundadas por don Rómulo Betancourt. Y las empresas básicas de Guayana, un raro ejemplo de cómo Acción Democrática y COPEI se ponían de acuerdo para seguir adelante con los planes de desarrollo que se elaboraban. Un raro ejemplo, admito. Pero también las empresas básicas de Guayana son un excelente ejemplo de lo que ha pasado en la historia política contemporánea de Venezuela. Fundadas por don Rómulo Betancourt, nacionalizadas por Carlos Andrés Pérez, privatizadas, no hay complejo en decirlo, por Rafael Caldera, estatizadas por Chávez y arruinadas por Maduro. Esa es la realidad. El debate de las empresas básicas de Guayana tiene que incluir cifras. Ratifico y convalido las cifras por el colega diputado José Prat. Alcasa, Sidor, Benalún funcionan a menos del 30% de su capacidad. Benalún, de 905 celdas, apenas funcionan 270 celdas, el 29% de su capacidad. Y las celdas que salen de producción no se pueden volver a funcionar. Esa es la realidad. Pero hay otras realidades. Bausilún, Los Pijiguaos, no hay aceite para hacerle servicio a las máquinas. Increíble, pero cierto. Ya lo decía el colega que me antecedió, la única empresa del mundo que produce oro y debe ser subsidiada por el Estado venezolano para pagar las nóminas. Increíble, pero cierto. Pero otro tema que no se ha tocado. Este gobierno se autodenomina el gobierno obrerista. El presidente Maduro se autodenomina el presidente obrerista. Este presidente obrerista y este gobierno que despidió la semana pasada a Alejandro Moreno y Andrés Ortiz, trabajadores de Bausilún en Los Pijiguaos, por el delito de exigir botas de seguridad, cascos, lentes y medicina para los trabajadores. Por cierto, en época de inamovilidad laboral y trabajadores miembros del Comité de Higiene y Seguridad Industrial de Bausilún, Los Pijiguaos. El mismo presidente obrerista que reprimió y encarceló a trabajadores de Sidor por exigir la discusión de un contrato colectivo que tenía 4 años vencido. Fueron llevados a la pica los trabajadores de Sidor. Esa es la realidad del gobierno obrerista y del presidente obrerista. Este gobierno justifica todo hablando en contra del imperialismo. Pero es el mismo gobierno que le entregó Minerven y Ferrominera al imperialismo chino. Esas son realidades que tenemos que entender. ¿Que le faltamos el respeto a los militares? No es cierto. Los militares se respetan ellos mismos cuando sin ningún tipo de experiencia en el manejo de las industrias de Guayana aceptan cargo con el único propósito de enriquecerse a corto plazo. Esa es la realidad de las empresas. Y ni hablar de los gobernantes, ni hablar de los hijos de los gobernantes que manejan nada más y nada menos que el mercado negro de la cabilla en Guayana. Eso lo sabe cualquier guayanés. Esa es la realidad de Guayana. Claro, el que no se crió allá, el que no ha hecho ejercicio profesional ni ejercicio político allá, ¿qué puede saber de la realidad de Guayana? Podríamos seguir horas hablando acá de cifras, de realidades, y la bancada del gobierno horas tercamente negando esa realidad. Entonces vamos a hablar de soluciones. Es cierto,
lo que está en la discusión de fondo es el modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico que se requiere para sacar a Venezuela de la más profunda crisis sufrida jamás por los venezolanos, por lo menos en la historia contemporánea del país en los últimos 100 años? Es privatización a ultranza, es nacionalización. Eso es capitalismo privado o capitalismo de Estado. Eso es lo que hay que empezar a analizar. Yo creo que el caso Esidor es esencial para empezar a entender el camino correcto. Esidor privatizado incrementó su producción, pero despidió trabajadores, vendió todo el acero venezolano al mercado internacional y nuestros industriales se quedaron sin acero para desarrollar acá aguas abajo la industria venezolana. Se estatiza Esidor, está quebrado Esidor, produce a menos de la quinta parte de su capacidad y no hay cabillas para la construcción. Eso no es cierto, eso no es cierto que abunden las cabillas, no es verdad. Cualquiera que va a una ferretería sabe que no consigue cabilla y que no consigue cemento y la tiene que pagar 10 y 20 veces el valor. Esa es la realidad. Vamos a seguir aquí negando realidades. Entonces, si el capitalismo total, la privatización total como propugnan los liberales, no es la más conveniente o no lo fue en su momento para el país, y la nacionalización es la responsable, la madre de la crisis que vivimos los venezolanos, ¿cuál es la solución entonces? Tenemos que empezar a buscarlas. Se está proponiendo y apoyamos la creación de una comisión para evaluar la situación de las empresas básicas guayanas. Y tenemos que buscar cuál es el camino. ¿Por qué no pensar en asociaciones mixtas con participación estratégica del Estado venezolano, con una participación de capital privado nacional y extranjero que traigan tecnología de punta, que financien nuevamente para sacar a Esidor de la quiebra operativa en la que está, y con participación accionaria de los propios trabajadores de las empresas todas nacionalizadas, que siendo accionistas, dueños de las empresas, puedan entonces ser los mayores garantes de que esas empresas puedan realmente ser productivas. ¿Y por qué no democratizar el capital y ofrecer venta de acciones a todo el pueblo venezolano? Porque lo que sí es cierto es que la plata en el banco no vale nada. Podemos discutirlo, compañero diputado, podemos discutirlo. Yo le puedo decir, finalizo con esto, lo que dijo nada más y nada menos Ana Elisa Osorio, exministra del Ambiente. Cuando se reprimió duramente a los trabajadores de Guayana, le dijo: presidente, no persiga ni reprima a los trabajadores de Guayana. Ellos no son los responsables de la crisis, ellos no son los responsables de la escasez, ellos no son responsables de la corrupción. Usted sabe quiénes son los responsables y están acá sentados al lado nuestro. Así dijo Ana Elisa Osorio. Señores diputados, no cerremos los ojos ante la realidad. Señores diputados de Maduro, no sean indiferentes. Pueblo de Venezuela, la bancada del cambio va a defender la economía venezolana, no con medidas coyunturales, medidas pañitos de agua caliente 60 días, no echándole más leña, más gasolina al fuego que destruyó la economía venezolana. Vamos a evaluar las empresas básicas para sacarlas del estado de crisis. No seamos indiferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.